Mi hija gastó todo mi fondo de emergencia sin darse cuenta de que tenía una cuenta secreta. La traición me atravesó más fuerte que cualquier viento frío de invierno soplando por las aceras agrietadas de Chicago, donde he vivido toda mi vida. Después de 73 años en esta tierra, nunca pensé que mi propia sangre me dejaría vacía por dentro. Hoy, voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si por un segundo esto les resulta familiar, solo les pido que den me gusta a este video y se suscriban. Me ayudará a seguir abriendo mi corazón. Cada mañana, me despierto antes del amanecer con el sonido del tren L retumbando a kilómetros por encima de mi pequeño apartamento en el lado sur. El radiador hace ruido como huesos viejos, y me arrastro por las mismas baldosas desgastadas, pasando por el papel tapiz descolorido que mi difunto esposo Harold escogió hace 40 años. El aroma rancio de café y cebollas fritas de ayer persiste en mi cocina, mezclándose con el olor a humedad que se asienta en edificios viejos como el mío. Mi artritis hace que cada paso sea una pequeña negociación con el dolor, pero sigo moviéndome porque detenerse significa pensar, y pensar significa recordar cómo llegué aquí. El día comienza de la misma manera que ha sido durante los últimos 5 años. Mi teléfono vibra con exigencias disfrazadas de peticiones. La voz de Emily, siempre apresurada, siempre estresada. «Mamá, ¿puedes cuidar a los niños hoy? Mi niñera canceló». O mi hijo Michael. «Mamá, ¿podrías ayudarnos con las compras esta semana? El dinero está ajustado». O mi hija mayor, Sara, que llama menos pero espera más. «Mamá, necesito que firmes este préstamo como aval. Ya sabes cómo son los bancos estos días». Me he visto con el mismo cardigan azul que Harold me compró para mi 60 cumpleaños. Ese con pequeñas bolitas formándose en las mangas por demasiados lavados. Mi reflejo en el espejo del pasillo muestra a una mujer que a veces no reconozco. ¿Cuándo se curvaron mis hombros hacia adelante así? ¿Cuándo estas líneas alrededor de mis ojos se convirtieron en trincheras? ¿Cuándo empecé a verme tan cansada todo el tiempo? El ritual es siempre el mismo. Revisar mi teléfono en busca de mensajes que duelen, hacer café que sabe a obligación, mirar por la ventana al vecindario que ha cambiado a mi alrededor mientras yo permanecía igual, esperando junto a este teléfono a personas que me necesitan pero realmente nunca me ven. El mes pasado, algo diferente ocurrió. Recibí una invitación por correo de Emily, escrita en una tarjeta elegante que se sentía costosa entre mis dedos. Quería que fuera a su nuevo apartamento en Lincoln Park, el vecindario de moda donde viven jóvenes profesionales en condominios convertidos que cuestan más de lo que yo ganaba en 2 años. La invitación tenía bordes dorados y caligrafía cuidadosa. «Por favor, únase a nosotros para un brunch dominical para celebrar mi promoción». Sí, agarré esa invitación con manos temblorosas, recordando las risas de años pasados, las cenas dominicales que solíamos compartir alrededor de la vieja mesa de roble de Harold. En aquel entonces, Emily se acurrucaba junto a mí en el sofá, su cabeza en mi hombro, contándome sobre sus sueños. Quería ser maestra entonces, para ayudar a los niños a aprender y crecer. Ahora trabaja para alguna empresa tecnológica en el centro, ganando más dinero en un mes de lo que yo veo en todo un año, pero parece enojada todo el tiempo. Pasé 3 días preparándome para ese brunch. Planché mi mejor vestido, el azul marino con pequeñas flores que Emily siempre decía que resaltaba mis ojos. Gasté dinero que no podía permitirme en una buena botella de vino y la hice envolver en la tienda de la avenida Ashland. Incluso tomé el autobús hasta Target para comprar una tarjeta, parada en el pasillo durante 20 minutos leyendo diferentes mensajes, tratando de encontrar palabras que pudieran salvar la distancia que crecía entre nosotras. El día llegó gris y frío, típico abril en Chicago. Esperé junto a mi teléfono, revisando la hora cada pocos minutos. Seguramente llamaría para confirmar. Tal vez ofrecería enviar un auto o dar instrucciones específicas. Los minutos pasaron lentamente. Las 10 se convirtieron en las 11.
Las 11 se convirtieron en las 12. Mi teléfono permaneció silencioso como una piedra sobre la mesa de la cocina. Finalmente la llamé, con el corazón martilleando, directamente al buzón de voz. La voz automatizada, alegre e impersonal. Hola, has llamado a Emily. No puedo atender tu llamada en este momento, pero deja un mensaje y te responderé pronto. Emily, cariño, es mamá. Me estoy preparando para ir a tu brunch, pero quería confirmar la hora y la dirección. Llámame cuando recibas este mensaje. Mi voz sonaba pequeña e insegura, como un niño pidiendo permiso para existir. Pasaron las horas. Ninguna llamada, ningún mensaje, solo el eco de una puerta que nunca se abrió y el sonido de mi propio corazón rompiéndose en el silencio de mi apartamento vacío. Esa noche, saqué un viejo álbum de fotos, las páginas curvándose como los bordes de mis esperanzas. La encuadernación se había aflojado hace años, y las fotos estaban esparcidas entre las páginas como hojas caídas. Ahí estaba Emily a los 6 años, sonriendo con dientes faltantes en Grant Park, su pequeña mano apretada en la mía. Ahí estaba la graduación de preparatoria de Michael, todos juntos y sonriendo. La boda de Sarah, donde usé el vestido rosa para el que había ahorrado durante meses, parada orgullosa junto a mi primogénita mientras prometía amar y honrar a alguien que la dejaría 2 años después. Toqué cada foto, deseando un tiempo en que importaba más que solo un número de teléfono para llamar cuando se necesitaba dinero o cuidado de niños. ¿Cuándo me convertí en solo un recurso en lugar de una persona? ¿Cuándo mis hijos dejaron de verme como su madre y comenzaron a verme como su plan de respaldo? La mañana siguiente trajo un mensaje de Emily, casual como siempre. Lo siento por lo de ayer, mamá. Surgió algo de último minuto. Quizás la próxima vez. Surgió algo. 40 años criándola, de rodillas raspadas y ayuda con la tarea, y noches sin dormir cuando tenía fiebre, y fui descartada con surgió algo. Sin disculpas que importaran, sin reconocimiento de que había gastado dinero que no podía permitirme, que me había sentado vestida y lista durante horas, que había esperado una tarde sintiéndome parte de su nueva vida. Miré ese mensaje por largo tiempo, sintiendo algo romperse dentro de mi pecho. No era la primera vez, no sería la última, pero por primera vez comencé a contar las formas en que había sido disminuida, hasta ser apenas visible incluso para mí misma. Los recuerdos comenzaron a inundarme entonces, golpeándome como los vientos de Chicago que te atraviesan sin importar cuántas capas uses. Flashbacks de todas las veces que dije sí cuando quería decir no, todas las veces que vacié mi bolso para que ellos pudieran llenar los suyos, todas las veces que tragué mis propias necesidades hasta que desaparecieron por completo. Recuerdo la noche hace 5 años cuando Emily llamó llorando. Acababa de mudarse del apartamento de su exnovio y necesitaba el primer mes de alquiler, el último mes de alquiler y depósito de seguridad para un nuevo apartamento. $3,000. Los tenía apenas, guardados en una cuenta de ahorros que Harold y yo habíamos construido durante 30 años de presupuesto cuidadoso. Sé que no debería pedirte esto, mamá, sollozó por teléfono. Pero no tengo a nadie más a quien acudir. Si no consigo este dinero para mañana, tendré que dormir en mi auto. La culpa fue inmediata y aplastante. ¿Qué clase de madre deja que su hija duerma en su auto? Fui al banco a la mañana siguiente y retiré hasta el último centavo, mis manos temblando mientras firmaba el recibo de retiro. La cajera, una mujer amable más o menos de la edad de Emily, parecía preocupada. ¿Está segura de esta cantidad, señora Patterson? Esto cierra su cuenta por completo. Asentí, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. Es para mi hija, susurré, como si eso explicara todo, como si el amor debiera dejarte en quiebra. Emily lloró cuando le entregué el cheque. Me abrazó fuertemente y prometió que me lo devolvería tan pronto como pudiera. Eres la mejor madre del mundo, susurró contra mi hombro.
Y por un momento, el sacrificio parecía valer la pena. Eso fue hace 5 años. Nunca vi un centavo de vuelta. Cuando lo mencioné una vez, suavemente, durante una de nuestras raras conversaciones telefónicas, Emily se puso a la defensiva. Nunca te pedí que me dieras ese dinero, mamá. Tú lo ofreciste. Y además, ¿no es eso lo que se supone que hacen los padres? ¿Ayudar a sus hijos? No discutí. Nunca discuto. Eso no es quien soy, o al menos no es quien aprendí a ser. Creciendo durante la depresión, mi madre me enseñó que las buenas mujeres se sacrifican por sus familias. Las buenas mujeres ponen a todos los demás primero. Las buenas mujeres no se quejan cuando están cansadas, quebradas o solas. Sonríen y dicen que están bien y siguen dando hasta que no queda nada que dar. Pero el patrón había sido establecido. En 6 meses, Michael llamó necesitando ayuda con su hipoteca. Sarah necesitaba dinero para la matrícula escolar de su hija. Emily necesitaba ayuda con reparaciones de auto. Cada vez encontraba una manera. Recorté mi presupuesto de comestibles. Me salté citas médicas. Bajé la calefacción en invierno y usé suéteres para dormir. Vendí las herramientas de Harold, su colección de estampillas, su anillo de bodas. Cada venta se sentía como vender pedazos de mi alma, pero ¿qué opción tenía? Eran mis hijos. No le das la espalda a tus hijos. Los años se difuminaron juntos en un carrusel de necesidad y sacrificio. Cada llamada telefónica comenzaba de la misma manera. Mamá, odio pedir. Pero siempre pedían. Y siempre decía que sí. Incluso cuando sí significaba comer frijoles y arroz durante una semana. Incluso cuando sí significaba tomar un segundo trabajo limpiando oficinas en el centro a los 68 años. Incluso cuando sí significaba pasar noches en vela calculando y recalculando mi pequeño presupuesto, tratando de descifrar cómo hacer que nada se estirara para convertirse en algo. Nunca vieron las cenas de frijoles o las facturas sin pagar, o las noches que me sentaba en el viejo escritorio de Harold, rodeada de papeles y preocupación. Me veían como un recurso interminable, siempre disponible, siempre dispuesta, siempre capaz de hacer que sus problemas desaparecieran con un cheque o un favor o un fin de semana gratis de cuidado de niños. Mamá, no lo entiendes, me espetó Emily una vez cuando sugerí que podría querer hablar con un planificador financiero. Creciste en una época diferente. Las cosas son más difíciles ahora. Todo cuesta más. Me mordí la lengua. Literalmente la mordí hasta que probé sangre. ¿Las cosas son más difíciles ahora? Viví la crisis del petróleo de los 70. Crié a 3 hijos con el salario de fábrica de Harold mientras trabajaba a tiempo parcial en el restaurante los fines de semana. Recortaba cupones y cosía parches en la ropa y hacía disfraces de Halloween con cajas de cartón. Yo sabía de tiempos difíciles. Pero señalar eso me convertiría en una de esas mujeres viejas amargadas que siempre hablaban de cuánto más duras eran las cosas en su época. Así que me quedé callada y tragué el dolor, y seguí escribiendo cheques y viendo mi propia vida reducirse cada vez más hasta que sentí que vivía en los márgenes de la historia de otra persona. La soledad era la peor parte, no el dinero, aunque Dios sabe que eso era bastante difícil. Sino la soledad profunda de ser necesitada pero no querida, requerida pero no apreciada. Me volví invisible excepto cuando golpeaba la crisis. Entonces de repente era la persona más importante en su mundo, hasta que la crisis pasaba y me desvanecía de nuevo en el fondo como papel tapiz. Mi 72º cumpleaños pasó sin una sola llamada telefónica. Me senté en mi apartamento esa noche, mirando el único cupcake que me había comprado en la tienda de comestibles, preguntándome si se habían olvidado o simplemente no les importaba. Al día siguiente, Sarah llamó necesitando ayuda con su factura de electricidad, y me di cuenta de que no habían olvidado mi cumpleaños. Simplemente tenían cosas más importantes en qué pensar. Esa noche, por primera vez en décadas, cuestioné mi propio valor. ¿Estaba siendo utilizada?
¿O se suponía que el amor doliera tanto? ¿Era esto lo que hacían las buenas madres? ¿O simplemente estaba siendo tonta? Las preguntas circulaban en mi mente como agua yendo por un desagüe, interminable y nauseabundas. Comencé a prestar atención a cosas que me había entrenado para ignorar. La forma en que las conversaciones terminaban abruptamente cuando intentaba hablar sobre mi propia vida. La forma en que nunca llegaban invitaciones, pero las peticiones siempre lo hacían. La forma en que hablaban de mí entre ellos, como si fuera un servicio prescindible en lugar de una persona. Una vez escuché a Emily por teléfono cuando estaba de visita, hablando con alguien sobre su abuela. Oh, ella se fue hace 10 años. Realmente la extraño. Era una mujer increíble, tan sabia y divertida. No como... Hizo una pausa, y supe que estaba mirando en mi dirección. No como algunas personas mayores que se quejan todo el tiempo. Algunas personas mayores. Me di cuenta de que se refería a mí. En sus ojos, yo era solo alguna persona mayor que se quejaba. No importaba que rara vez hablara de mis propias luchas. No importaba que absorbiera sus quejas y problemas y crisis sin añadir los míos a la mezcla. De alguna manera, tratando de no ser una carga para ellos, me había convertido en una carga de todos modos. El abandono se infiltró lentamente, luego todo de una vez. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas y menos frecuentes. Las visitas se detuvieron por completo a menos que necesitaran algo. Mi nieto Tommy, el hijo de Emily, solía pasar los fines de semana conmigo. Horneábamos galletas, veíamos películas antiguas y leíamos libros juntos. Pero de repente, Emily siempre estaba demasiado ocupada para traerlo. Tiene tantas actividades ahora, mamá. Fútbol y clases de música y fiestas de cumpleaños. Los niños de hoy están tan programados. Entendía. De verdad. Pero entender no aliviaba el dolor de los sábados por la mañana sin un pequeño niño acurrucado a mi lado en el sofá, sin risas haciendo eco en mi silencioso apartamento. Mis citas médicas se volvieron asuntos solitarios. Había desarrollado diabetes, y las clases educativas eran recomendadas pero no requeridas. Ninguno de mis hijos podía dedicar tiempo para venir conmigo, así que me sentaba en esas salas de conferencias iluminadas con fluorescentes rodeada de otras personas mayores, la mayoría también solas, aprendiendo sobre manejo de azúcar en sangre y nutrición adecuada, mientras me preguntaba por qué me molestaba en cuidarme cuando a nadie parecía importarle si estaba sana o no. La artritis empeoró. Algunas mañanas, apenas podía abrir frascos o girar pomos de puertas. Se lo mencioné a Michael una vez, pensando que tal vez podría ayudarme con algunas de las tareas domésticas más pesadas. Asintió comprensivamente y cambió el tema a sus propios problemas en el trabajo. Una semana después, llamó pidiéndome ayuda para mover muebles para el apartamento de su novia. Dije que sí, por supuesto. Siempre decía que sí. Pero ese día, levantando cajas y sintiendo el dolor dispararse a través de mis articulaciones, comencé a entender algo que me asustó. Si me muriera mañana, extrañarían más la ayuda que a mí. La realización me golpeó una fría tarde de febrero. Había estado luchando contra un resfriado de pecho durante 2 semanas, de esos que te dejan exhausto y con el pecho vacío. Ninguno de ellos sabía que estaba enferma. Ninguno de ellos llamaba a menos que necesitaran algo. Me senté en mi apartamento, rodeada de pañuelos y pastillas para la tos y el tipo de fatiga profunda que te hace sentir como si te estuvieras ahogando en tu propio cuerpo. Y me di cuenta de que podría morir sola y podrían pasar días antes de que alguien lo notara. Fue entonces cuando decidí revisar mi cuenta bancaria en línea, algo que había estado evitando porque sabía que los números serían deprimentes. Lo que encontré fue peor que deprimente. Fue devastador. Había retiros que no recordaba haber hecho. Grandes retiros. Mi fondo de emergencia, el que había estado reconstruyendo centavo a centavo, casi había desaparecido. Al principio, pensé que había habido algún error bancario. Pero entonces
Recordé haberle dado a Emily la información de mi tarjeta de débito solo para emergencias, cuando estaba pasando por su divorcio el año pasado. Llamé al banco, mis manos temblando mientras esperaba en línea. La representante de servicio al cliente fue paciente, pero minuciosa. Me guió a través de cada transacción, leyendo fechas y cantidades, mientras yo me sentaba en silencio aturdido. 15 de enero. Retiro en Whole Foods en North Avenue. $437. 18 de enero. Compra en línea. Amazon. $612. 22 de enero. Retiro de efectivo en el cajero automático. Chase en Lincoln Avenue. $800. La lista continuaba y continuaba. Miles de dólares, gastados durante meses, mientras yo había estado presupuestando cuidadosamente cada compra de comestibles y saltándome comidas para estirar mi seguro social. Mi fondo de emergencia, el dinero que había juntado en caso de que me enfermara o necesitara reparaciones o enfrentara alguna crisis propia, había desaparecido, gastado en comestibles orgánicos y compras en línea y retiros de efectivo de los que no sabía nada. Cuando la representante terminó de leer, hubo silencio en la línea. Luego preguntó suavemente: «Señora Patterson, ¿autorizó estas transacciones?» No podía hablar. Las palabras se atascaron en mi garganta como vidrio. Técnicamente, sí, las había autorizado. Le había dado acceso a Emily durante lo que pensé que era una crisis temporal. Había confiado en que ella lo usaría solo para emergencias, que me preguntaría primero, que trataría mi dinero con el mismo cuidado con el que yo siempre lo había tratado. «¿Señora? ¿Sigue ahí?» «Sí», susurré. «Sí, le di acceso a la cuenta». «¿Le gustaría que elimináramos su acceso?» Una pregunta tan simple. Una respuesta tan imposible. ¿Eliminar su acceso y admitir que no podía confiar en mi propia hija? ¿Eliminar su acceso y enfrentar su ira, sus acusaciones de que soy egoísta, sus amenazas de que quizás no vería más a Tommy? ¿Eliminar su acceso y aceptar que el dinero le importaba más que mi seguridad financiera? Yo necesito pensarlo. Colgué y me senté en el silencio de mi apartamento, rodeada por la evidencia de mi propia tontería. El teléfono se deslizó de mis dedos entumecidos y cayó al suelo. Entonces vinieron las lágrimas, calientes y amargas y con años de retraso. Lloré por la joven madre que solía ser, tan segura de que el amor era suficiente, tan cierta de que el sacrificio significaba algo. Lloré por Harold, quien habría sabido qué hacer, quien habría puesto su brazo alrededor de mí y me habría dicho que todo estaría bien. Lloré por la mujer que podría haber sido si hubiera aprendido antes a decir no, a mantener alguna parte de mí sagrada e intocable. Pero sobre todo, lloré por la hija que había criado que podía tomar mi dinero de emergencia, mi red de seguridad, mi tranquilidad, y gastarlo en lujos sin pensarlo 2 veces. ¿Dónde me había equivocado? ¿Cómo había criado a alguien capaz de tal crueldad casual? El llanto me agotó, me dejó hueca y limpia. Me hice una taza de té con manos que temblaban, y mientras llevaba la taza a mis labios, se deslizó de mis dedos y se hizo añicos contra el suelo de linóleo. El sonido fue agudo y definitivo, como algo rompiéndose que nunca podría ser reparado. Miré los pedazos, el té extendiéndose por el suelo gastado, y algo cambió dentro de mí. Por primera vez en décadas, sentí ira. No tristeza, o desilusión o confusión, sino ira pura y limpia. Ardió a través de mí como fuego, despejando la niebla de culpa y obligación y miedo. Me puse de rodillas, ignorando el dolor en mis articulaciones, y comencé a recoger los pedazos. Cada fragmento se sentía significativo, como si estuviera recogiendo las piezas rotas de mi propio respeto. Mientras trabajaba, un pensamiento se formó en mi mente, claro y sorprendente en su simplicidad. Tal vez no tengo que decir que sí nunca más. El pensamiento me aterrorizó.
Decir no a mis hijos se sentía como traicionar todo lo que me habían enseñado sobre la maternidad, sobre el amor, sobre lo que las mujeres deben a sus familias. Pero mientras barría los últimos restos de la taza rota, me di cuenta de que me había estado traicionando a mí misma durante tanto tiempo que había olvidado cómo sonaba mi propia voz. Esa noche, apenas dormí. Me acosté en el viejo lugar de Harold en la cama, mirando al techo y corriendo escenarios en mi mente. ¿Qué pasaría si dijera no la próxima vez? ¿Qué pasaría si quitara el nombre de Emily de mi cuenta bancaria? ¿Qué pasaría si dejara de estar disponible cada vez que alguien necesitara algo? El miedo era abrumador. La soledad se extendía ante mí como un interminable invierno. Pero entonces me di cuenta de algo. Ya estaba sola. Todos esos años de dar todo lo que tenía, y estaba más sola que nunca. Al menos si iba a estar sola, podría estarlo con dignidad. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en años. Me preparé el desayuno, un desayuno real con huevos y tocino y tostadas, no solo la avena instantánea que solía agarrar mientras corría para satisfacer las necesidades de otra persona. Me senté en la vieja mesa de Harold y comí lentamente, saboreando cada bocado, escuchando los sonidos de mi propio apartamento sin esperar a que sonara el teléfono. Cuando Emily llamó esa tarde pidiéndome que cuidara a Tommy mientras ella iba a alguna conferencia de trabajo en Milwaukee, casi dije que sí automáticamente. La palabra estaba en mi lengua, lista para derramarse como siempre lo hacía. Pero algo me detuvo. ¿Cuándo es esta conferencia?, pregunté en cambio. La próxima semana, martes a jueves. Sé que es con poca anticipación, pero ya sabes cómo surgen estas cosas. Sabía cómo surgen estas cosas. Repentinas y urgentes, y siempre requiriendo que dejara todo lo demás en mi vida, como si no tuviera nada importante que hacer, ningún lugar importante donde estar. No puedo hacerlo, dije, las palabras sintiéndose extrañas en mi boca. Silencio al otro lado de la línea. Luego, ¿qué quieres decir con que no puedes hacerlo? Quiero decir que no puedo cuidar a Tommy la próxima semana. Tengo otros planes. Era una mentira. No tenía otros planes. Pero por primera vez en años, quería tener otros planes. Quería ser lo suficientemente importante para mí misma, como para tener otros planes. Mamá, esto es importante. Esta conferencia podría realmente avanzar mi carrera. Entiendo eso, cariño. Pero aún así no puedo hacerlo. El silencio se prolongó más esta vez. Cuando Emily habló de nuevo, su voz tenía ese filo que conseguía cuando no se salía con la suya. Bien. Supongo que tendré que encontrar a alguien más. Colgó sin despedirse, y me quedé sentada sosteniendo el teléfono, mi corazón latiendo como si hubiera cometido algún terrible crimen. Pero debajo del miedo, sentí algo que no había sentido en años. Orgullo. Había dicho no. Había puesto mis propias necesidades primero, aunque mis necesidades no fueran nada más que el derecho a rechazar. En una hora, mi teléfono estaba sonando de nuevo. Michael esta vez. Mamá, Emily dice que te niegas a ayudar con Tommy la próxima semana. ¿Qué está pasando? La caballería, llegando justo a tiempo. Así es como siempre funcionaba. Si uno de ellos no podía culparme para que cumpliera, traían refuerzos. No me estoy negando a ayudar, Michael. Simplemente no estoy disponible la próxima semana. ¿Disponible para qué? Mamá, tú no trabajas, no tienes compromisos. ¿Qué podrías tener posiblemente que hacer que sea más importante que ayudar a Emily con su carrera? Tú no trabajas. No tienes compromisos. En sus mentes, yo era solo un recipiente vacío, esperando ser llenado con sus necesidades, sus crisis, sus problemas. Mi vida, tal como era, no contaba como vida real. No necesito justificar mis razones contigo, dije lentamente, probando las palabras como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. No estoy disponible. Emily tendrá que hacer otros arreglos.
Jesús, mamá, ¿cuándo te volviste tan egoísta? La palabra me golpeó como un golpe físico. Egoísta. Después de décadas de dar todo lo que tenía, después de sacrificar mi propia comodidad y seguridad y sueños por los suyos, era egoísta por decir no una vez. Tengo que irme, dije, y colgué. El teléfono sonó inmediatamente. Dejé que sonara. Sonó de nuevo. Lo desconecté de la pared y me senté en el repentino silencio de mi apartamento, sintiéndome como si hubiera saltado de un acantilado y todavía estuviera cayendo, sin estar segura si había suelo sólido abajo o solo una caída sin fin. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses. Tomé un baño largo y caliente. Usé las sales de baño caras que Sara me había dado para Navidad 2 años atrás, esas que había estado guardando para una ocasión especial que nunca llegó. Encendí las velas que había estado acumulando, llené la bañera con agua tan caliente como pude soportar, y me hundí en ella como si estuviera siendo bautizada en una nueva versión de mí misma. El agua era profunda y cálida, y por primera vez en años, sentí que mis músculos se relajaban por completo. Cerré los ojos y me dejé flotar en la quietud, sintiendo el calor aliviar el constante dolor en mis articulaciones. Esto era lo que el autocuidado se sentía. Esto era lo que significaba hacer algo puramente para mí misma, algo que no servía a las necesidades o agenda de nadie más. Cuando finalmente salí del baño, mi piel estaba rosada y cálida, y sentía como si hubiera eliminado alguna capa invisible de agotamiento acumulado. Me puse mi pijama más cálida, hice una taza de té real en lugar del barato que normalmente compraba, y me senté junto a mi ventana mirando el horizonte de Chicago. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, cada una representando una vida siendo vivida, sueños siendo perseguidos, elecciones siendo hechas. Durante tanto tiempo, había olvidado que yo también tenía elecciones. Había olvidado que mi vida era mía para vivirla, no solo un recurso para que otras personas extrajeran. Esa noche, dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. Me desperté sintiendo algo que no podía identificar al principio, algo tan desconocido que me tomó un momento reconocerlo. Paz. Por primera vez en años, me desperté sin temor, sin la ansiedad inmediata sobre qué crisis podría estar esperándome, qué demanda podría llegar con el sol de la mañana. Hice café y tostadas y me senté a mi mesa, viendo el amanecer pintar las paredes de mi cocina de oro. El teléfono, todavía desconectado desde la noche anterior, permanecía silencioso como un gato dormido. El silencio se sentía como un regalo. Alrededor de las 10, conecté el teléfono de nuevo. Inmediatamente sonó. «¿Mamá?» La voz de Sara cuidadosamente controlada. Hablé con Emily y Michael. Están preocupados por ti. Preocupados por mí. Ahora estaban preocupados, cuando finalmente me estaba cuidando por una vez. Estoy bien, Sara. ¿Lo estás? Porque negarse a ayudar con Tommy no es propio de ti. Y colgarle a Michael. Mamá, esa no eres tú. Pero tal vez sí era yo. Tal vez había olvidado cómo ser yo misma bajo todas las capas de expectativas de otras personas. Estoy cambiando, Sara. Estoy aprendiendo a establecer límites. ¿Límites? La palabra salió como si hubiera probado algo agrio. Mamá, la familia no tiene límites. La familia se ayuda mutuamente. Eso es lo que significa el amor. Había escuchado esta canción antes, esta familiar sinfonía de culpa diseñada para hacerme bailar a su ritmo. Pero algo había cambiado en mí durante ese largo y caliente baño, durante esa pacífica noche de sueño, durante el tranquilo café de la mañana. Su música ya no me movía de la misma manera. El amor no se supone que sea unilateral, dije en voz baja. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que he estado dando durante tanto tiempo, que olvidé que el amor se supone que fluye en ambas direcciones. Sara estuvo callada por un momento. Luego dijo, «Mamá,
Te amamos. Por supuesto que sí. Pero eres nuestra madre. Cuidar de nosotros es lo que hacen las madres. Cuidar de ustedes no significa sacrificar todo por ustedes. Hay una diferencia entre ayudar y permitir, entre amor y ser utilizada. Las palabras salieron firmes y calmadas, sorprendiéndonos a ambas. Había estado pensándolas durante años, pero nunca había tenido el coraje de decirlas en voz alta. Mamá, nos estás asustando. Esto no es como tú en absoluto. Tal vez deberías ver a un médico. Tal vez estás teniendo algún tipo de episodio. Un episodio. Aparentemente, el respeto propio parecía enfermedad mental para ellos. Aparentemente, decir no era un síntoma de algo mal en lugar de algo saludable. Estoy viendo las cosas claramente por primera vez en años, le dije. Y lo que veo es que he estado desapareciendo lentamente, pedazo a pedazo, hasta que casi no queda nada de mí. Eso no es cierto, mamá. Estás siendo dramática. Dramática. Primero egoísta, ahora dramática. Las etiquetas que usaban para descartar mis sentimientos, para hacer mi dolor pequeño y sin importancia. Sara, ¿cuándo fue la última vez que llamaste solo para ver cómo estaba? No porque necesitabas algo, no porque querías algo, sino solo para hablar conmigo. Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de ustedes preguntó por mi salud, mis sentimientos, mis esperanzas, mis sueños? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como una persona en lugar de un servicio? Mamá, eso no es justo. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que recordaste mi cumpleaños sin que yo te lo recordara? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algo solo porque querías mi compañía? El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Finalmente, dijo. Todos hemos estado ocupados, mamá. Ya sabes cómo es. Sí, dije. Sé exactamente cómo es. Ustedes están ocupados con sus vidas, y se supone que debo estar agradecida por cualquier migaja de atención que me lancen cuando necesitan algo de mí. No es así. Así es exactamente. Y estoy cansada de fingir lo contrario. Colgué e inmediatamente desconecté el teléfono de nuevo. Mis manos estaban temblando, pero no de miedo esta vez. De adrenalina, de la emoción de finalmente decir la verdad después de años de tragarla. Los siguientes días pasaron en una extraña y suspendida quietud. Mantuve el teléfono desconectado la mayor parte del tiempo, levantándolo solo brevemente cada mañana para revisar mensajes antes de desconectarlo nuevamente. Había muchos mensajes, cada vez más frenéticos a medida que avanzaba la semana. La voz de Emily, tensa de ira. Mamá, no sé qué te ha pasado, pero esto tiene que parar. Tuve que tomarme tiempo libre del trabajo para lidiar con Tommy porque decidiste ser terca. Esto está afectando mi trabajo, mi reputación. Llámame de vuelta. Michael intentando un enfoque diferente. Mamá, estamos preocupados por ti. Si el dinero es el problema, si necesitas ayuda con algo, solo dinos. Pero no puedes simplemente alejarnos así. Eso no es justo para ninguno de nosotros. Sara, la pacificadora. Mamá, por favor llámame. Hablemos de esto como adultos. Cualquier cosa que esté mal, podemos resolverlo. Pero tienes que comunicarte con nosotros. Comunicación. Querían comunicación. Durante años, había estado tratando de comunicar mi agotamiento, mi estrés financiero, mi soledad. Pero solo me escuchaban cuando les era útil. Ahora que estaba estableciendo límites, ahora querían hablar. El viernes por la tarde, hubo un mensaje diferente. La pequeña voz de Tommy, incierta y triste. ¿Abuela Dot? Mamá dice que ya no quieres verme. ¿Hice algo malo? Te extraño. Ese mensaje rompió algo dentro de mi pecho. Lo reproduje 3 veces, escuchando la confusión y el dolor en la voz de mi nieto. Tenía 7 años. No entendía las complicadas dinámicas entre adultos, los años de resentimiento acumulado y cruce de límites.
Todo lo que sabía era que su abuela, que solía hornear galletas con él y leerle cuentos, había desaparecido repentinamente de su vida. Me senté a mi mesa de la cocina con lágrimas corriendo por mi cara, dándome cuenta de que mis hijos estaban usando a Tommy como un arma contra mí. Estaban dejándole creer que yo no quería verlo, que lo había rechazado. Era manipulación emocional del tipo más cruel, y estaba funcionando. Por un momento, casi cedí. Casi llamé a Emily y me disculpé y volví a ser la mujer que decía sí a todo y no a nada. Sería mucho más fácil que esta terrible guerra, esta batalla por mi propia alma. Pero entonces me di cuenta de que ceder ahora le enseñaría a Tommy las mismas lecciones que mis hijos habían aprendido. Que el amor significa sacrificio sin reciprocidad. Que familia significa que algunas personas dan todo mientras otras toman lo que quieren. Que el valor de una persona se mide solo por lo que pueden proporcionar a otros. No quería que Tommy aprendiera esas lecciones. No quería que creciera pensando que se suponía que el amor debía doler, que cuidar de alguien significaba borrarse a sí mismo pieza por pieza hasta que no quedara nada. Así que en lugar de llamar a Emily, hice algo diferente. Fui a la tienda y compré materiales para hacer tarjetas. Pasé la tarde elaborando una simple tarjeta para Tommy, decorándola con calcomanías y dibujando una imagen de nosotros dos horneando galletas juntos. Dentro, escribí: Querido Tommy, te amo mucho. Siempre te amaré. A veces los adultos tienen desacuerdos que son difíciles de entender, pero eso no cambia lo mucho que te amo. No hiciste nada malo. Eres perfecto tal como eres. Con amor, abuela Dot. La dirigí a él en el apartamento de Emily y caminé hasta el buzón, mi corazón pesado pero decidido. Estaba aprendiendo a amar sin sacrificarme, a preocuparme sin perderme a mí misma. Era la lección más difícil que jamás había tratado de aprender. Ese fin de semana, hice algo que habría sido impensable apenas unas semanas antes. Fui al banco y abrí una nueva cuenta de ahorros. Una a la que solo yo tenía acceso. También les pedí que eliminaran el acceso de Emily a mis cuentas existentes. El banquero, un joven con ojos amables y preguntas cuidadosas, me guió a través del proceso. ¿Estás segura de eliminar al otro usuario autorizado?, preguntó suavemente. A veces los miembros de la familia necesitan acceso para emergencias. Esa es exactamente la razón por la que la estoy eliminando, dije. Todo se convirtió en una emergencia. Asintió como si entendiera, y tal vez lo hizo. Tal vez había visto a otras personas mayores en mi situación, otros padres que habían sido manipulados financieramente por sus propios hijos. Me sentí más ligera al salir de ese banco, como si hubiera recuperado alguna parte esencial de mí misma. La nueva cuenta era pequeña, solo los pocos cientos de dólares que me quedaban, pero era mía. Solo mía. Por primera vez en años, tenía dinero que no podía ser tocado por la crisis o necesidad o deseo de nadie más. Esa noche, hice algo más que no había hecho en años. Llamé a una vieja amiga, Ruth, que vivía al otro lado de la ciudad. Habíamos perdido el contacto cuando la vida se complicó, cuando las demandas de mis hijos consumieron todo mi tiempo libre y energía. ¿Dot? Su voz era cálida y sorprendida. Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado? Demasiado, dije. Ruth me preguntaba, ¿te gustaría almorzar alguna vez? ¿Solo nosotras dos? Me encantaría, dijo inmediatamente. Te he echado de menos. Te he echado de menos. Palabras tan simples, pero significaban todo. Alguien me había extrañado. No extrañaba lo que yo podía hacer por ellos, sino a mí, la persona que era debajo de todo el dar y ayudar y sacrificar. Hicimos planes para la semana siguiente, y colgué el teléfono sintiendo algo que casi había olvidado que existía. Anticipación, por algo que era puramente para mi propio disfrute. La confrontación llegó el domingo siguiente. La estaba esperando para entonces,
Me había estado preparando para ella toda la semana. Escuché los pasos en el pasillo, el patrón familiar del caminar rápido y agresivo de Emily. No tocó. Tenía una llave, por supuesto. Llave de emergencia, la llamaba. Pero como todo lo demás, la emergencia se había vuelto permanente. Entró en mi apartamento como si fuera suyo, con Michael y Sarah siguiéndola. Se organizaron en mi sala con precisión militar. Emily en el sofá, Michael en la vieja silla de Harold, Sarah posada en el reposabrazos como si quisiera estar lista para un escape rápido. «Mamá, necesitamos hablar», comenzó Emily, su voz llevando ese tono que recordaba de sus años adolescentes, el que significaba que yo estaba en problemas y ella era la adulta a cargo. Me quedé en la puerta de la cocina, sin unirme a ellos en la sala. Algo sobre estar de pie se sentía importante, como si estuviera ocupando espacio en mi propia casa. «Estamos preocupados por tu comportamiento últimamente», continuó Emily. «Colgar el teléfono a la gente, negarte a ayudar con Tommy, aislarte. No es saludable. Lo que no es saludable», dije en voz baja, «es la forma en que me han estado tratando durante años». «¿Cómo te hemos estado tratando?», intervino Michael, su voz áspera. «¿Como la querida madre que eres? ¿Como alguien a quien acudimos cuando necesitamos ayuda porque confiamos en ti y te amamos? Acuden a mí cuando necesitan dinero», corregí. «Hay una diferencia». «Eso no es cierto», dijo Sarah, pero su voz carecía de convicción. «¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes llamó solo para hablar?», pregunté de nuevo, la pregunta que había estado haciendo durante días, la que ninguno de ellos quería responder. «¿Cuándo fue la última vez que preguntaron cómo estaba sin necesitar algo de mí?» Intercambiaron miradas, una conversación silenciosa de la que no era parte. «Estamos ocupados, mamá», dijo Emily. «Tenemos trabajos, hijos, responsabilidades. Tú sabes eso. Yo también tuve todas esas cosas, una vez. Pero aún hacía tiempo para mi madre. Todavía recordaba su cumpleaños y preguntaba por su salud y la invitaba a cosas. Los tiempos son diferentes ahora», dijo Michael. «Todo se mueve más rápido. La gente está más estresada». «¿Están más estresados de lo que yo estaba, criando a 3 niños con un salario de trabajador de fábrica? ¿Más estresados de lo que yo estaba, trabajando por las noches en el restaurante para pagar por su ropa escolar y equipamiento deportivo y solicitudes universitarias?» Estuvieron callados por un momento. Entonces Emily dijo, «No pedimos nacer, mamá. Proveernos fue tu elección, tu responsabilidad». Las palabras me golpearon como un golpe físico. No pedimos nacer. Como si el amor no fuera nada más que una obligación legal, como si los años que había pasado cuidándolos, preocupándome por ellos, celebrando sus victorias y consolando sus derrotas, no significaran nada más que un deber biológico. «Tienes razón», dije lentamente. «No pidieron nacer, pero yo tampoco pedí ser su cuenta bancaria personal». «Nunca te hemos tratado como una cuenta bancaria», protestó Sarah. Así que les conté sobre el fondo de emergencia. Sobre los retiros que no había autorizado, el dinero gastado mientras yo comía una comida al día para ahorrar dinero. Sobre descubrir que mi red de seguridad se había ido, usada para comestibles orgánicos y compras en línea mientras yo me preocupaba por pagar mi factura de electricidad. La cara de Emily se puso pálida, luego roja. «Ese era un fondo de emergencia. Dijiste que podía usarlo para emergencias». «Whole Foods no es una emergencia, Emily. Compras en Amazon no son una emergencia. Gastaste mi dinero de emergencia en lujos mientras yo comía frijoles y arroz para la cena. No sabía que las cosas estaban tan ajustadas para ti», dijo, pero su voz era defensiva, no apologética. «No lo sabías porque nunca preguntaste. Nunca preguntaste sobre mis finanzas o mi salud o mi vida. Solo llamabas cuando necesitabas algo». «Eso no es justo», dijo Michael. «Preguntamos cómo estás cada vez que llamamos.
No. Ustedes preguntan, ¿cómo estás, mamá? Y antes de que pueda responder, ya me están diciendo lo que necesitan. No es una pregunta real. Es solo cortesía antes de llegar a la verdadera razón de la llamada. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido del radiador golpeando y el ruido distante del tráfico en la calle de abajo. Estos eran mis hijos, los bebés que había amamantado, y los niños pequeños que había perseguido, y los adolescentes por los que me había preocupado. De alguna manera, en algún momento, se habían convertido en extraños que me veían como un recurso para ser administrado en lugar de una persona para ser amada. «¿Entonces qué quieres de nosotros?», preguntó Emily finalmente. «¿Qué quieres que hagamos?». «Quiero que me vean», dije. «Quiero que me traten como una persona que tiene sentimientos y necesidades y límites. Quiero que pregunten antes de tomar, que digan gracias cuando reciben, que devuelvan algo de vez en cuando en lugar de solo tomar y tomar y tomar». «Nosotros sí damos», dijo Sara. «Te amamos. Te incluimos en nuestras vidas». «¿Cómo? ¿Cómo me incluyen? ¿Invitándome a eventos que luego cancelan sin explicación? ¿Dejándome a sus hijos para cuidado gratuito? ¿Llamando cuando necesitan dinero o ayuda pero nunca cuando solo quieren hablar?». Estuvieron callados de nuevo, y pude verlos dándose cuenta, tal vez por primera vez, de cuán unilaterales se habían vuelto nuestras relaciones. «Podemos hacerlo mejor», dijo Sara finalmente, su voz pequeña. «¿Pueden?». «Porque esto no es nuevo, Sara. Esto ha estado pasando durante años. He estado desapareciendo pedazo a pedazo, y ninguno de ustedes lo notó hasta que comencé a decir no». Emily se levantó abruptamente, su cara enrojecida de ira. «Bien. ¿Quieres cortarnos? ¿Quieres estar sola? Esa es tu elección. Pero no esperes que volvamos corriendo cuando te sientas sola o enferma o necesites ayuda tú misma». La amenaza era clara y cruel, diseñada para aterrorizarme de vuelta al cumplimiento. Durante años habría funcionado. El miedo a estar sola, a ser abandonada, me había mantenido diciendo sí incluso cuando el sí me estaba matando lentamente. Pero yo era diferente ahora. El agua del baño había eliminado algo esencial, y lo que quedaba era más fuerte de lo que había esperado. «Emily», dije calmadamente, «si la única razón por la que estás en mi vida es porque te proporciono servicios, entonces tal vez sea mejor que no estés en mi vida en absoluto». Me miró como si la hubiera abofeteado. «¿No hablas en serio?». «Hablo muy en serio. Preferiría estar sola y respetada que rodeada de personas que se aprovechan de mi amor». Agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Michael y Sara la siguieron, pero Sara se volvió en el último momento. «Mamá», dijo suavemente. «Lo siento, no me di cuenta. Te llamaré mañana, solo para hablar». Era algo pequeño, pero se sentía como una grieta de luz en una habitación oscura. Después de que se fueron, me senté en mi silencioso apartamento sintiéndome agotada pero extrañamente triunfante. Había dibujado líneas en la arena. Había dicho las cosas que había estado pensando durante años. Me había negado a ser intimidada de vuelta a los viejos patrones. El silencio que siguió se sentía diferente de la soledad que había estado cargando. Este silencio era limpio y elegido, no impuesto por negligencia. Me hice la cena real con verduras y proteína, y comí lentamente, saboreando cada bocado. Me estaba cuidando, finalmente, de la manera más básica posible. Durante los días siguientes, el teléfono sonaba diferente. Sara llamó, solo para hablar, preguntando por mi salud y mi día sin necesitar nada de mí. Al principio fue incómodo, como si fuéramos extraños aprendiendo a tener una conversación, pero fue un comienzo. Michael también llamó, aunque todavía estaba a la defensiva. «Mamá, he estado pensando en lo que dijiste, y creo que estás siendo injusta. No somos perfectos, pero tampoco somos monstruos». «Nunca dije que fueran monstruos», le dije. «Dije que se estaban aprovechando de mí, y hay una diferencia».
¿Cómo nos estamos aprovechando de ti? Así que se lo expliqué de nuevo, más suavemente esta vez. El patrón de llamadas que solo venían con peticiones. La suposición de que mi tiempo y dinero siempre estaban disponibles. La falta de reciprocidad en nuestras relaciones. Él escuchó, y pude oírlo tratando de entender, aunque no quisiera. Emily no llamó en absoluto. Pasaron días, luego una semana, luego 2 semanas. El silencio de ella se sentía como un castigo, un retiro deliberado de su presencia en mi vida. Dolía, pero también confirmaba lo que había sospechado. Su amor por mí era condicional, dependiente de mi utilidad para ella. Pero la tarjeta de Tommy había funcionado. Emily debió habérsela dado, porque recibí un dibujo por correo, una obra maestra de crayón que mostraba a una abuela y un nieto tomados de la mano bajo un arco iris. En el reverso, con la cuidadosa letra de Emily ayudando con las temblorosas letras de Tommy. Te quiero, abuela Dot, de Tommy. Puse ese dibujo en mi refrigerador, justo a la altura de los ojos donde podía verlo cada vez que hacía café o abría la puerta. Me recordaba que el amor podía ser no complicado, puro, sin agenda ni condiciones. 3 semanas después de la confrontación, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no respondí, pero algo me hizo contestar. ¿Señora Patterson? Soy Margaret Chen de la escuela primaria Palmer. Soy la maestra de Tommy. Mi corazón se detuvo. ¿Le había pasado algo a Tommy? ¿Estaba herido? Tommy mencionó que usted es su abuela y me preguntaba si podría estar interesada en ser voluntaria para nuestro programa de lectura. Necesitamos personas que vengan a leer con estudiantes que necesitan ayuda extra. Casi lloré de alivio porque Tommy estaba bien, y luego casi lloré de nuevo con gratitud, porque alguien me estaba ofreciendo una manera de usar mi tiempo que se sentía significativa y elegida en lugar de exigida. Me encantaría, dije. La semana siguiente, me encontré en un aula soleada rodeada de niños de 7 años que estaban emocionados de tener a alguien que leyera con ellos. Estos niños no querían mi dinero o mis servicios de cuidado de niños. Solo querían mi atención, mi paciencia, mi tiempo. Me agradecían por cada historia. Me abrazaban al despedirse y preguntaban cuándo volvería. Se sentía como descubrir cómo se suponía que debía sentirse el amor. Mutuo, apreciativo, alegre. A través del programa de lectura, conocí a otros voluntarios, otras personas jubiladas que estaban construyendo nuevas vidas alrededor de actividades elegidas, en lugar de obligaciones familiares. Ruth y yo comenzamos a tener nuestros almuerzos semanales, largas conversaciones sobre libros y política y las cosas que recordábamos de nuestros años más jóvenes. Ella me presentó a su club de lectura, un grupo de mujeres de mi edad que se reunían mensualmente para discutir novelas y compartir historias sobre vino y queso. Por primera vez en años, tenía un calendario social que me pertenecía, planes que nadie podía cancelar o comandar para sus propias necesidades. Amistades basadas en interés mutuo en lugar de deber familiar. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo, no solo a existir al servicio de las vidas de otras personas. Un mes después de la confrontación, Emily finalmente llamó. ¿Mamá? Su voz era diferente, más pequeña de alguna manera. He estado pensando en lo que dijiste, sobre cómo te tratamos. Esperé, sin hacérselo fácil. Quiero llevarte a almorzar, continuó. No porque necesite algo, solo porque quiero verte. Quiero escuchar sobre lo que has estado haciendo. No era una disculpa, no exactamente, pero era un reconocimiento de que algo necesitaba cambiar. Me gustaría eso, dije. Nos encontramos en un pequeño café en Lincoln Park, no lejos del apartamento donde se había planeado el brunch cancelado. Emily se veía cansada, de alguna manera mayor. Ordenamos café y sándwiches y nos sentamos en silencio incómodo por un momento. Tommy te extraña, dijo finalmente. Yo también lo extraño.
Sigue preguntando cuándo vendrás a verlo. No sabía qué decirle. Podrías decirle la verdad, que su abuela lo ama mucho, pero está aprendiendo a amarse a sí misma también. Emily estuvo callada por un largo momento, jugueteando con su sándwich. No me di cuenta de que me estaba aprovechando de ti, dijo finalmente. Quiero decir, sabía que nos ayudabas mucho, pero pensé que eso es lo que hacían las madres. Pensé que querías ayudar. Quería ayudar. Pero querer ayudar y ser aprovechada no son mutuamente excluyentes. Puedes querer ayudar a alguien y aún sentirte herida cuando solo te ven como alguien para usar. Asintió lentamente. He estado hablando con mi terapeuta al respecto, sobre cómo me relaciono contigo, con las personas en general. Ella dice que tengo un patrón de tomar sin devolver. Era algo, esta admisión, más de lo que había esperado. Quiero hacerlo mejor, continuó Emily. Quiero tener una relación real contigo, no solo lo que sea que esto haya sido. ¿Cómo se vería eso?, pregunté. No lo sé. Tal vez llamando solo para hablar a veces, preguntando sobre tu vida, incluyéndote en cosas porque quiero tu compañía, no porque necesito algo. Cosas tan simples, las cortesías básicas de una relación amorosa. Pero para nosotras, serían revolucionarias. Me gustaría eso, dije. Y tal vez podría devolverte parte de ese dinero. No todo a la vez, pero con el tiempo. Sé que el dinero no arregla todo, pero es un comienzo. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, algún nudo apretado de resentimiento comenzando a desenredarse. No por el dinero, aunque eso ayudaría, sino porque finalmente estaba reconociendo lo que me había quitado. Eso significaría mucho para mí, dije honestamente. Hablamos por 2 horas ese día. Realmente hablamos. Emily me contó sobre su estrés laboral, sus miedos a ser una buena madre, sus luchas con la administración del dinero. Le conté sobre el programa de lectura, sobre mi club de libro, sobre la vida que estaba construyendo para mí misma. Se sintió como conocernos por primera vez en años. Cuando nos separamos, me abrazó. Un abrazo real que duró más de lo que la cortesía requería. ¿Puedo traer a Tommy a verte este fin de semana?, preguntó. Me encantaría. Ese sábado, Tommy llegó con una mochila llena de libros e historias sobre la escuela. Hicimos galletas juntos, la cocina llena de polvo de harina y risas. Me contó sobre su nuevo amigo Marcus y su maestra, la señora Chen, quien dijo que era la maestra más agradable del mundo. Ella me dijo que a veces vas a leer a nuestra escuela, dijo, con migas de galleta con chispas de chocolate en su mejilla. Lo hago. Me encanta leer con los niños. Quizás te vea allí alguna vez. Quizás lo hagas. Mientras trabajábamos juntos, mezclando y midiendo y enrollando masa, me di cuenta de que esto era lo que me había estado perdiendo. No la obligación de proporcionar cuidado infantil gratuito, sino la alegría de pasar tiempo con alguien que estaba genuinamente feliz de estar conmigo. Alguien que quería mi atención, no mis servicios. Emily lo recogió esa noche, y en lugar de irse rápidamente, se sentó a mi mesa de cocina y aceptó una taza de café. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, y pude decir que realmente quería saber. Le conté sobre las galletas, sobre las historias de Tommy, sobre el libro que estaba leyendo para el club de lectura. Escuchó, hizo preguntas, se rió de las divertidas observaciones de Tommy sobre sus compañeros de clase. Cuando se fue, dijo, ¿puedo llamarte mañana? Solo para ver cómo estás. Algo tan pequeño para pedir, un gesto tan simple. Pero representaba todo lo que había estado esperando. Reconocimiento de que importaba más allá de lo que podía proporcionar. Los cambios no ocurrieron de la noche a la mañana. Hubo retrocesos, momentos en que los viejos patrones intentaron reafirmarse. Michael todavía a veces llamaba competiciones disfrazadas de emergencias, aunque estaba aprendiendo a preguntar en lugar de asumir.
Sara estaba haciendo un esfuerzo genuino para incluirme en su vida, invitándome al recital de piano de su hija y realmente apareciendo para llevarme allí. Pero el mayor cambio estaba en mí. Había aprendido a decir no sin culpa, a pedir lo que necesitaba, a poner mi propio bienestar primero a veces. La mujer que había estado desapareciendo pedazo a pedazo se estaba volviendo sólida de nuevo, real de nuevo, visible para sí misma y para los demás. Seguí siendo voluntaria en la escuela, me uní al club de libro de Ruth, comencé a tomar una clase de cerámica en el centro comunitario. Mis semanas estaban llenas de actividades que había elegido para mí misma, personas que valoraban mi compañía en lugar de mis servicios. La prueba final llegó 6 meses después. Emily llamó un jueves por la tarde, su voz tensa por el estrés. «Mamá, odio pedir, pero realmente necesito ayuda. La niñera falló, y tengo esta enorme presentación en el trabajo mañana. ¿Podrías posiblemente cuidar a Tommy? Sé que es con poca anticipación, pero esta presentación realmente podría cambiar las cosas para mí». La antigua yo habría dicho que sí inmediatamente, dejado todo, reorganizado mi vida para satisfacer su crisis. Pero tenía clase de cerámica los viernes por la tarde ahora, algo que esperaba toda la semana. «No puedo hacerlo mañana», dije. «Tengo clase de cerámica». «¿Clase de cerámica?» Su voz llevaba ese viejo filo de incredulidad. «Mamá, esto es de mi carrera de la que estamos hablando. Y la clase de cerámica es de mi vida de la que estamos hablando». Silencio en la línea. «¿No puedes saltarte una clase?», preguntó, y pude oírla luchando por no caer en viejos patrones de expectativa y demanda. «Podría», dije, «pero no quiero. He estado esperándola toda la semana». Más silencio. Luego, inesperadamente, se rió. «¿Sabes qué? Bien por ti. Resolveré algo más». «¿En serio?» «En serio». En realidad es bastante asombroso que tengas cosas en tu vida que no quieres cancelar por mí. Eso es saludable, ¿no? Era saludable. Para ambas. Ella encontró otra niñera, dio su presentación, consiguió una promoción. Y yo fui a la clase de cerámica, donde estaba trabajando en un recipiente que se estaba volviendo más hermoso cada semana, moldeado por mis propias manos en algo tanto funcional como agradable. Esa noche, Emily llamó para contarme sobre su éxito. «Conseguí la promoción, mamá. La presentación fue perfecta». «Estoy muy orgullosa de ti», dije, y lo decía en serio. No podría haberlo hecho sin saber que Tommy estaba seguro. Gracias por enseñarme que hay otras opciones además de depender de ti para todo. Gracias por enseñarme. Un cambio tan grande desde la antigua dinámica, donde mis límites eran vistos como problemas en lugar de lecciones. «Te amo», dijo antes de colgar. «No porque me ayudes, sino solo porque eres mi madre, y eres increíble. Solo porque eres mi madre, y eres increíble. No por lo que yo podía hacer, sino por quién era yo». Después de que colgó, me senté en mi silencioso apartamento sintiendo algo que no había experimentado en años. Completa satisfacción. No la satisfacción temporal que viene de ser necesitada, sino la paz profunda que viene de ser valorada por uno mismo. Pensé en Harold entonces, preguntándome qué pensaría de la mujer en la que me había convertido. ¿Estaría orgulloso de mí por finalmente defenderme? ¿Entendería por qué me había tomado tanto tiempo encontrar mi voz? Creo que lo haría. Harold siempre había sido gentil pero firme, amable pero claro sobre sus límites. Tal vez si hubiera vivido más tiempo, podría haberme ayudado a aprender estas lecciones antes, pero tal vez necesitaba aprenderlas por mí misma, en mi propio tiempo, a mi manera. Las estaciones cambiaron a mi alrededor mientras construía esta nueva vida. La primavera llegó tarde a Chicago ese año, pero cuando llegó, se sintió como una celebración. Planté flores en macetas en mi escalera de incendios, colores brillantes que podía ver desde la ventana de mi cocina.
Ruth y yo caminamos por la orilla del lago, hablando y viendo los botes entrar y salir del puerto. Mi saldo bancario creció lenta pero constantemente mientras aprendía a gastar dinero en mí misma sin culpa. Compré ropa nueva, cosas cómodas pero bonitas que me hacían sentir bien cuando me veía en los escaparates de las tiendas. Me invité a almorzar en buenos restaurantes a veces, saboreando comidas que no había tenido que cocinar y conversaciones con amigos que no querían nada de mí más que mi compañía. El programa de lectura en la escuela de Tommy se expandió y me pidieron que coordinara a otros voluntarios. Era la primera vez en años que alguien reconocía no solo mi disposición a ayudar, sino mi competencia, mis habilidades de liderazgo. Estaba siendo valorada por mis habilidades y experiencia, no solo por mi disponibilidad. Una tarde en la escuela, la señora Chen se me acercó con una propuesta. Señora Patterson, ¿estaría interesada en ayudarnos a escribir una solicitud de subvención? Queremos expandir el programa de lectura, pero necesitamos fondos. Sé que tiene experiencia con presupuestos y organización. Experiencia con presupuestos y organización. Me veía como capaz, como alguien con conocimientos valiosos para contribuir. No solo un cuerpo cálido para llenar una posición voluntaria, sino una persona con experiencia real. Estaría honrada de ayudar, dije. Trabajar en esa solicitud de subvención me recordó habilidades que había olvidado que tenía. Años de administrar presupuestos familiares y coordinar horarios familiares me habían dado habilidades que nunca pensé aplicar fuera del hogar. La subvención fue aprobada, y la escuela pudo contratar a 2 especialistas en lectura a tiempo parcial. Había marcado una diferencia en la vida de los niños, usando mi mente además de mi corazón. El éxito se sintió diferente de la satisfacción que había obtenido de dar interminablemente a mi familia. Este era un logro basado en mis propias habilidades, reconocimiento ganado en lugar de amor comprado. Cuando llegó el otoño de nuevo, un año completo desde que me había enfrentado a mis hijos por primera vez, me encontré reflexionando sobre cuánto había cambiado. Emily y yo habíamos desarrollado una relación real, basada en el respeto mutuo en lugar del servicio unilateral. Llamaba regularmente solo para hablar, me invitaba a cosas porque quería mi compañía, y pedía ayuda de maneras que reconocían mi derecho a decir no. Michael fue más lento en cambiar, pero incluso él había comenzado a verme como una persona en lugar de solo un recurso. Había comenzado a visitar los domingos a veces, no porque necesitara algo, sino porque quería pasar tiempo conmigo. Veíamos fútbol juntos y discutíamos sobre política, y redescubrí al chico ingenioso que había sido antes de que la vida le enseñara a verme solo como alguien en quien apoyarse. Sarah se había vuelto la más consistente en mostrar amor sin necesidad adjunta. Recordaba mi cumpleaños sin que se lo recordara, llamaba cuando estaba enferma para ver si necesitaba algo, y me incluía en celebraciones familiares como una invitada deseada en lugar de un proveedor de servicios obligado. Pero el cambio más importante estaba en cómo me veía a mí misma. Ya no estaba desapareciendo. Tenía sustancia, peso, presencia en mi propia vida. Ocupaba espacio sin disculpas, tomaba decisiones basadas en mis propios deseos y necesidades, decía no cuando no era la respuesta correcta. Tommy tenía 8 años ahora, lo suficientemente mayor para entender que su abuela tenía una vida propia, más allá de estar disponible para sus necesidades. Estaba orgulloso de mi trabajo en su escuela. Presumía a sus amigos sobre el programa de lectura que ayudaba a dirigir. Cuando se quedaba conmigo ahora, era como un invitado en lugar de alguien dejado para cuidado infantil gratuito. Emily pedía permiso, hacía arreglos, llegaba a tiempo y lo recogía cuando lo prometía. La transformación no era completa ni perfecta. Todavía había momentos en que los viejos patrones intentaban resurgir, cuando la culpa se infiltraba por los bordes de mis nuevos límites. Pero tenía herramientas ahora, comprensión ahora, apoyo ahora.
Ruth y mis amigas del club de libro se habían convertido en una especie de familia elegida, personas que celebraban mi fuerza en lugar de aprovecharse de mi debilidad. En el primer aniversario de mi rebelión, el primer aniversario de decir no y en serio, Emily llamó con una petición inusual. «Mamá, quiero llevarte a cenar, a algún lugar realmente agradable. Yo invito para celebrar». «¿Celebrar qué?» «A ti», dijo simplemente. «Quiero celebrarte a ti y lo fuerte que eres, y cuánto mejor es nuestra relación ahora que me has enseñado a ser una mejor hija». Fuimos a un hermoso restaurante con vista al lago, el tipo de lugar en el que nunca habría gastado dinero para mí misma. Emily había hecho reservaciones, ordenado vino, planeado una noche que se trataba de honrarme. Durante la cena, dijo algo que me hizo llorar. «Mamá, necesito disculparme por cómo te traté durante tantos años. Me aproveché de tu amor, y estoy avergonzada por eso. Pero también estoy agradecida de que encontraras el coraje para detenerme, porque nuestra relación ahora es mucho mejor que lo que teníamos antes». Me llevó mucho tiempo encontrar ese coraje, admití. Pero lo encontraste, y cambiaste todo para todos nosotros. Michael y Sarah tienen mejores relaciones con sus suegras ahora porque nos enseñaste sobre límites. Soy una mejor madre para Tommy porque entiendo la diferencia entre proveer para alguien y permitirles. Levantó su copa de vino en un brindis. Por mi madre, que me enseñó que el amor no debe borrarte. Por la mujer más fuerte que conozco. Chocamos copas mientras el sol se ponía sobre el lago Michigan, pintando el agua de oro, rosa y púrpura. Me sentía llena en formas que no tenían nada que ver con la deliciosa comida que habíamos compartido. Estaba llena de amor que era mutuo, respeto que era ganado, relaciones que eran elegidas en lugar de soportadas. Conduciendo a casa esa noche, pensé en la mujer que había sido hace un año. La mujer que se despertaba cada mañana con demandas disfrazadas de amor, que medía su valor por cuánto podía regalar, que había estado desapareciendo tan lentamente que no lo notó hasta que casi se había ido. Esa mujer se sentía como alguien que había conocido hace mucho tiempo, alguien a quien recordaba con compasión, pero ya no reconocía como yo misma. Había renacido, no en alguien nuevo, sino de vuelta a quien siempre había sido debajo de todas las capas de expectativa y obligación y miedo. En casa, me senté junto a mi ventana con una taza de té, mirando las luces de la ciudad y sintiéndome agradecida por la paz duramente ganada que había encontrado. El teléfono descansaba tranquilo en su mesa, ya no un instrumento de ansiedad, sino simplemente una herramienta para conectar con personas que valoraban esa conexión. En mi dormitorio, ahora guardaba una pequeña foto enmarcada, no de mis hijos o nietos, sino de mí misma en el estudio de cerámica, manos cubiertas de arcilla, cara concentrada y feliz mientras daba forma a algo hermoso con mis propias manos. Me recordaba diariamente que todavía estaba creando, todavía creciendo, todavía convirtiéndome. Mañana traería nuevas opciones, nuevas oportunidades para practicar los límites que había aprendido a trazar. Habría peticiones, algunas razonables y otras no. Habría momentos en que dar se sentiría bien y momentos en que decir no se sentiría necesario. Pero enfrentaría esos momentos como alguien que entendía su propio valor, alguien que había aprendido a amar a otros sin desaparecer en el proceso. Mientras me preparaba para la cama, sentí algo que casi había olvidado que existía: emoción por el futuro. No emoción sobre lo que otros podrían necesitar de mí, sino anticipación por lo que yo podría elegir para mí misma. Había libros para leer, amigos para visitar, clases para tomar, viajes para planear. Había toda una vida por vivir, una vida que me pertenecía. Había aprendido la lección más difícil de todas, que amar a otros comienza con amarte a ti mismo lo suficiente para permanecer entero. Que el mayor regalo que puedes dar a tu familia no es tu ausencia de tu propia vida, sino el ejemplo de lo que se ve vivir con dignidad,
propósito y alegría. La cuenta secreta no había sido solo sobre dinero, aunque eso había sido el catalizador para todo lo que siguió. La verdadera cuenta secreta habían sido las reservas de fuerza y respeto propio que había olvidado que poseía. Cuando mi fondo de emergencia financiero se agotó, descubrí un fondo de emergencia emocional que nunca supe que tenía. La capacidad de decir basta, de trazar líneas, de elegir diferente. Ese fondo nunca estaría vacío de nuevo. Cada vez que me elegía sin culpa, cada vez que decía no sin disculpas, cada vez que pedía lo que necesitaba en lugar de solo dar lo que se exigía, hacía depósitos en esa cuenta de autoestima. Tenía interés compuesto, haciéndose más fuerte con cada uso en lugar de más débil. Mis hijos habían aprendido al verme reclamar mi vida que las relaciones funcionan mejor cuando todos aportan algo, cuando el amor fluye en ambas direcciones, cuando el respeto es mutuo y los límites son honrados. Eran mejores personas por haber sido obligados a verme como una persona completa en lugar de solo una función en sus vidas. Tommy estaba creciendo con una abuela que modelaba respeto propio junto con amor, que le mostraba que cuidar de otros era hermoso, pero cuidar de ti mismo era necesario. Estaba aprendiendo lecciones que esperaba que le sirvieran bien en todas sus relaciones futuras. Y yo había aprendido que nunca es demasiado tarde para recordar quién eres debajo de quien todos necesitan que seas. Nunca es demasiado tarde para dejar de desaparecer y comenzar a insistir en tu derecho a existir plena y completamente en tu propia vida. La mujer que había estado desapareciendo pedazo a pedazo se había vuelto sólida de nuevo, real de nuevo, presente en su propia historia en lugar de ser solo un personaje secundario en la de todos los demás. Esa recuperación, esa reclamación, ese renacimiento, había valido cada conversación difícil, cada momento de soledad, cada vez que elegí el valor sobre la comodidad. Había comprado mi propia vida con la moneda del respeto propio, y fue la mejor inversión que jamás había hecho. ¿Alguna vez has sentido que desapareces en las necesidades y demandas de otras personas? ¿Alguna vez te has preguntado si tu amor está siendo dado por sentado? ¿Tu generosidad explotada? ¿Tu amabilidad confundida con debilidad? Por favor, comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y recuerda dar me gusta a este video y suscribirte. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para encontrar su propio coraje, para dejar de decir sí a todos los demás y finalmente decir sí a sí mismo.